Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. El ambiente empieza a ser nocivo para la salud. Está cargado con 900 microgramos de partículas de derivados tóxicos y de radiación nuclear. El aire está tan enrarecido que casi no podemos respirar y afecta tanto al cerebro que la gente casi no puede sobrevivir. Todo el mundo es puro riesgo. El mundo entero es una terrible amenaza. Pero tengo una idea. ¿Por qué no nos deshacemos de todo ese riesgo? Ah, verdad. Porque sin ese riesgo no existiría el maldito capitalismo. Stacy Herbert. Pues sí, Max, en este programa hablaremos del riesgo y del hecho de que los banqueros creen que con los derivados han logrado separar el átomo de riesgo del átomo del beneficio. Ellos se quedan con todo el beneficio y nosotros nos quedamos con todo el riesgo. Para empezar, quiero que nos fijemos en este gráfico de la revista The Economist. Preguntaron a los economistas y a los ciudadanos comunes si estaban de acuerdo con la afirmación «es difícil predecir el precio de las acciones». El 100% de los economistas estaba de acuerdo en que no se puede predecir el precio y solo un 55% del público en general compartía esa opinión. Es decir, que un 45% de la población cree que se puede predecir el precio de las acciones. Claro, eso es porque primero son sus clientes. Y luego acaban siendo sus demandantes. Los economistas saben que sí pueden predecir los resultados. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero dicen a sus clientes que no pueden predecirlos, y esa es la panacea que circula por Wall Street y la City de Londres. Y los más vulnerables son los fondos de pensiones que acaban viendo desaparecer todo su capital, porque ha habido algún hábil vendedor que les ha dicho, sabemos qué inversiones van a ser más ventajosas, olvídense de su sentido común y de sus instintos, y sigan mi consejo, y entonces es cuando los arruinan. Por supuesto, sabemos que tú inventaste uno de los primeros instrumentos para pronosticar las tendencias del mercado, el de la Bolsa de Valores de Hollywood, que está en hsx.com, y siempre remarcaste, junto con la Bolsa de Valores de Hollywood, que uno de los problemas que conlleva, como vemos en este artículo, es que los economistas, desde su torre de marfil, dicen que no se pueden pronosticar los resultados, pero en el mundo real, tanto si hablamos del comercio de alta frecuencia como la manipulación de los derivados, los bancos del mundo real son perfectamente capaces de predecir los resultados, pueden predecir el precio del LIBOR y pueden hacerlo porque son ellos quienes fijan ese precio. Manipulan el precio. Cuando conoces el precio puedes manipularlo, como por ejemplo con el comercio de alta frecuencia y con el comercio algorítmico que Goldman Sachs o JP Morgan practican en Wall Street. Ellos manipulan el precio más o menos al nivel del precio actual o al alza o a la baja. Luego inundan el mercado con operaciones basura y otro tipo de operaciones algorítmicas y de alta frecuencia. Y realizan todas las operaciones hasta que se llega al precio que han fijado. Así que le han encontrado la vuelta al descubrimiento de precios, porque normalmente antes no se podía conocer el precio hasta que todos los participantes del mercado hubieran vendido y comprado basándose en un descubrimiento de precios. Pero ahora es todo lo contrario. Ahora los precios se conocen de antemano por gente como Jamie Dimon o JP Morgan y Goldman Sachs y se dedican a realizar operaciones hasta que se alcanza el precio que han prefijado. Así es como los bancos siguen obteniendo beneficios históricos y es porque no asumen ningún riesgo. Y esa es la principal diferencia. Como has dicho al principio, con esta nueva versión del pseudocapitalismo, los bancos no asumen riesgos, se quedan con todos los beneficios y utilizan las computadoras para fijar los precios con antelación y luego realizar todas las operaciones para fingir que ha existido una actividad en el mercado hasta que se ha llegado a ese precio, pero es absolutamente falso. Además, los banqueros utilizan la idea de que ellos simplemente se dedican a cubrir. Ellos solo cubren y no toman posiciones contrarias a sus clientes o contrarias a la economía mundial, con todos sus derivados y sus manipulaciones. Y uno de ellos es el Deutsche Bank, que hace solo unos meses declaró que en realidad no obtenía beneficios por la manipulación del LIBOR, que no tomaba posiciones, sino que sencillamente se cubría. Pues bien, uno de los bancos más importantes ganó 650 millones de dólares apostando por las tasas de interés amañadas. Según Wall Street Journal, el Deutsche Bank ganó 654 millones de dólares comerciando con el LIBOR y otras tasas de interés en el 2008. Un ex empleado dice que los ejecutivos del banco ignoraron el riesgo de esas operaciones porque el banco podría influir en las tasas por las que apostaban. Eso es exactamente así. El Deutsche Bank actúa tanto de compensador de compromisos como de creador de mercado.
lo que significa que el Deutsche Bank se sitúa en medio del mercado y a medida que se realizan las operaciones comerciales procedentes de distintas fuentes, ellos se quedan con las operaciones que les interesan, porque saben de antemano cuál será el resultado y si será o no ventajoso, y se dedican a depositar las operaciones con pérdidas en las cuentas de otra gente, y eso lo hacen durante todo el día, y es exactamente lo que hacen otros compensadores y creadores de mercado como Goldman Sachs, o como le dijo Lloyd Blankfein a Charlie Rose en Nueva York, o como le dijo Jim Cramer a Aaron Tusk, que ahora están en marketticker.com. Así es como ellos ganan dinero y como dirigen los fondos de cobertura en Wall Street, quedándose con operaciones, manipulando y siendo simultáneamente compensadores de compromisos y creadores de mercado. Eso no es capitalismo, es fraude. Bueno, según este artículo, las apuestas de las tasas de interés incluían un beneficio potencial estimado en 24 millones de euros por cada centésima porcentual que aumentaba el LIBOR del dólar estadounidense a 3 meses, comparado con el LIBOR del dólar estadounidense a un mes. Gracias al gigantesco tamaño del conjunto de derivados, la mayoría de la población en general no se enoja por este gigantesco delito. Creen que es poco una centésima parte de la tasa del LIBOR, aunque ya hemos visto que les proporcionaba unos beneficios de 24 millones de euros. Pero esos pequeños porcentajes, junto con esos gigantescos beneficios, hacen que la población en general, en vez de presionar al Departamento de Justicia para que haga algo al respecto, simplemente se limita a decir, bueno, eso no lo entiendo muy bien. En esto es donde Paul Krugman está completamente equivocado. Paul Krugman aboga porque el gobierno aumente sus balances y su carga de deuda y se sumerja en aún más deuda, que aumente la emisión de bonos y que aumente el tamaño de los balances de la Reserva Federal y de Jamie Dimon y JP Morgan. Los bancos centrales y los bancos comerciales quieren que la deuda se mantenga tan alta como sea posible, justo por lo que acabas de comentar, porque pueden hacerse con esa fracción porcentual de fraude, sacada de una enorme cantidad de capital. Por algo hay unos 600 billones de dólares en derivados. No es accidental que los bancos centrales tengan cientos de billones de dólares en deuda. Los países más grandes del G20 sufren una deuda severa y por eso los bancos pueden obtener beneficios sin riesgo. Cuanto mayor sea la deuda, más fácil les resultará obtener beneficios sin riesgo. Les encanta la deuda porque les hace más fácil cometer delitos y sacar capital del sistema para pagarse unas enormes primas. Hay otro riesgo y es que algún día la gente entenderá qué ha pasado y el resultado de ese riesgo ha acabado en la aparición de una nueva tendencia que es la conocida como comuna libertaria. Esa es una idea que siempre ha tenido la escuela americana libertaria y se parece a la moda hippie de los años 60 o 70, cuando también abrieron comunas para vivir en un mundo de paz y amor y acabaron armados hasta los dientes y padeciendo sífilis y apuñalándose los unos a los otros y con relaciones perversas. Eso fue así. Menuda fiesta. Pues Glenn Beck planea una comuna libertaria en Texas de 2.000 millones de dólares y contará con un parque de atracciones. Van a producir su propia energía y sus propios alimentos. Pero en realidad parece más bien un centro de entretenimiento sacado de 1984, con una gran imagen de Glenn Beck destinada a reeducar a todo el mundo, porque se dice que contará con un centro de formación donde la gente podrá enviar a sus hijos para que los desprogramen y los representantes podrán asistir para aprender la verdad. Olvidémonos por un momento de si Glenn Beck tiene sífilis o no, y centrémonos en esta tendencia a la construcción del paraíso libertario por personas como Glenn Beck, que han acabado con la economía. La economía estadounidense no volverá, y tampoco lo hará la economía británica, porque los bancos han cometido lo que se conoce como una política de tierra quemada. Han diezmado la economía y no hay posibilidad de que vuelva el crecimiento o el empleo, porque han sido completamente arrasados. Y Glenn Beck y esa gente lo saben perfectamente, y por eso están tan ocupados en la construcción de castillos rodeados de un foso y armamento, porque quieren mantener a salvo el dinero que han robado. De hecho, una de las empresas al frente de ese proyecto es Koch Industries, que ha mantenido la idea de que hay que pagar cada vez menos a los trabajadores para poder competir con China. Y por eso el promotor obtiene $1.000 millones de la mancomunidad para Belle Isle, un grupo de multimillonarios que ha ganado sus fortunas con la asistencia pública empresarial, quiere convertir un parque de una isla ubicada en el río Detroit en un paraíso fiscal. Uno de los tipos tras este proyecto es el exdirigente de Chrysler, que fue quien se dirigió a Washington D.C. con Lee Iacocca para pedirle a Jimmy Carter que rescatará a Chrysler. Olvidémonos por un momento de si los hermanos Koch tienen sífilis o no.
Esto me recuerda a los cruzados, cuando llegaban a los países musulmanes y construían castillos y luego no podían salir de allí. Así que se limitaban a mantener sus armas en alto. Todo era muy insular e incestuoso. Y por eso nacían niños que reflejaban aquella naturaleza incestuosa. Me estoy imaginando la comuna de los hermanos Koch y de Glenn Beck dentro de 10 o de 15 años. En la comuna habrá un montón de niños que se parezcan a Glenn Beck, pero sufrirán malformaciones. Echemos un vistazo al resultado de esta sociedad ideal libertaria en el mundo real. Un consejo: si va a salir por Pekín, no respire. Por eso esta semana Ai Weiwei llevaba una máscara como esta por Pekín, porque allí no hay regulación alguna para las empresas como Koch Industries y pueden verter la cantidad que quieran de residuos tóxicos o químicos. Por eso la gente necesita llevar una máscara de gas para andar por las calles. El Centro de Control Medioambiental Municipal de Pekín ha dicho que los niveles de PM2.5, partículas pequeñas de materia, había alcanzado más de 600 microgramos por metro cuadrado en muchas áreas. Y Reuters ha dicho que incluso puede haber alcanzado los 900, el peor registro de todos los tiempos. La Organización Mundial de la Salud considera que el nivel de seguridad está en 25, es decir, que están cientos de veces por encima del nivel recomendable. Una vez más se trata de las políticas de tierra quemada. El grupo de libertarios y hasta cierto punto la escuela austríaca ha eliminado la posibilidad de que la tierra regenere una economía viable. Y ahora están preocupados y asustados y se ponen a construir castillos para convivir con Glenn Beck y que nazcan bebés incestuosos con malformaciones. Para terminar, la Reserva Federal ordena a JP Morgan que corrija su riesgo tras la ballena de Londres, pero no dice nada de una sanción, ni de ningún peligro, ni ningún riesgo ni consecuencia por las acciones que han cometido. Y recuperó la máscara para el último titular. El director general de JP Morgan, Jamie Dimon, anima a que el banco lo avergüence en público. Quiere que el banco lo avergüence en público. Seguro que ha leído Las 50 sombras de Grey y ahora está en plena acción sadomasoquista flagelándose. Vaya, Jamie. Y yo que pensaba que ya no le interesaba a nadie, pero veo que sigue la brecha y que quiere que abusen de él. Pero bueno, Stacy, ¿cómo me excita verte con la máscara de gas? Voy a darle unos azotes, Jamie. Jamie, voy por usted, pero voy a necesitar la máscara para protegerme de los efluvios de sulfuro que emana. Vaya, vaya. Quédense con nosotros. Hablaré con Nick Dunbar, autor de Los Derivados del Diablo. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Nick Dunbar, autor de Los Derivados del Diablo. Aquí lo tengo. Échenle un buen vistazo. Este es el libro que han de leer. Y también un clásico de los tiempos modernos, Inventando Dinero. Nick Dunbar, bienvenido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, Los Derivados del Diablo. Es un libro clave para entender cómo hemos llegado a este punto, porque se remonta al inicio de los derivados. Y en Inventando Dinero se habla del Long Term Capital Management, también un punto clave en la historia. Hablemos en primer lugar del Long Term Capital Management y de los derivados y de su opinión. Fue el primer fondo de cobertura que colapsó en 1998, la última vez que Rusia entró en suspensión de pagos. En aquella época pasaron muchas cosas en el mercado internacional y este fondo de cobertura estaba relacionado con todas esas cosas y fue eliminado por la volatilidad en los mercados y luego fue rescatado por las consultoras de los bancos de inversión más importantes del mundo. Y por aquel entonces parecía que era una señal de aviso para todos los reguladores mundiales que decían que ese mercado en la sombra, fuera de la bolsa, debía ser examinado con más cautela, y escribí el libro con la intención de dar a conocer esa advertencia, y sin embargo, la industria aumentó drásticamente y cometió el mismo error hasta llevarnos a lo de hoy, donde tenemos una crisis mayor que entonces. Bien, se podría decir que el Long Term Capital Management fue el inicio de varios asuntos. Uno de ellos fue que la Reserva Federal de Alan Greenspan se apresuró en bajar las tasas de interés a unos niveles ridículamente bajos para poder rescatar al Long Term Capital Management.
Es decir, que todos los ahorristas que tenían ingresos fijos con su dinero acabaron subvencionando el fondo de inversiones de Greenwich, Connecticut. Otro asunto fue el enorme apalancamiento. Se realizaban apuestas de 50, 60 o 70 a 1. Y en una economía como esta, habría que preguntarse por qué la Reserva Federal subvencionaba esa actividad en el mercado. En tercer lugar, está el asunto de los demasiado grandes para caer. Y creo que esto es lo más importante, porque tenemos a Long Term Capital Management, un fondo de cobertura de Greenwich, Connecticut, que apuntó con un arma a la Reserva Federal y le dijo: dennos más dinero y rescátennos o toda la economía caerá en picada. Y eso es lo mismo que hemos visto con Hank Paulson en 2008 y lo hemos visto con los bancos del Reino Unido, cuando el Royal Bank of Scotland, Barclays y Lloyds amenazaron al gobierno, y cuando el Bank of America amenazó al gobierno. Y ahora lo estamos viendo con el precipicio fiscal y del techo de gasto. Los bancos amenazan al gobierno y les dicen: dennos más dinero o acabaremos con el sistema. Parece que todo empieza con Long Term Capital Management. ¿Qué cree usted? Creo que tiene razón. El concepto de los demasiado grandes para caer empezó entonces. El ADN se introdujo en el sistema en ese momento, aunque fue un poco diferente a lo que pasó en 2008 porque este gigantesco fondo de cobertura tuvo que ser desmantelado oficialmente y así fue. Y lo que hizo Greenspan, bajando tanto las tasas de interés, no fue necesariamente para salvar a Long Term Capital Management, porque prácticamente había desaparecido y se supo que había perdido todo su dinero, por eso aquel fue su final. Realmente se hizo para salvar a los socios de Long Term Capital Management, a gente como JP Morgan y el Deutsche Bank o el UBS, actores muy conocidos en esa área. Había una relación entre ese gigantesco fondo de cobertura y los grandes actores que actuaban por fuera de la bolsa y no podían dejar que ellos cayeran, y a día de hoy no pueden dejar que caigan. Ese es el vínculo que debemos tener en cuenta. Hablemos un poco de los derivados. Mucha gente se confunde con esta palabra, pero usted lo define con un concepto muy sencillo y dice que es una apuesta. Exactamente, se trata de una apuesta por una cantidad en concreto, tanto si se trata de tasas de interés como si es una divisa, el precio de unas acciones o un incumplimiento crediticio. Es una apuesta que asumen sin otra intención más que la de expresar esa apuesta. No hay un registro de quién la hizo, tiene un propósito neutral, de manera que se puede estar a un lado para protegerse frente a algo, o bien se puede estar al otro lado para especular con algo. De acuerdo. Entonces es como un dibujo de Escher, el famoso artista de grabados, que realizó estos dibujos donde los peces nadan en direcciones contrarias y no podemos saber exactamente qué dirección llevan porque es una ilusión óptica. Y se podría decir que el mercado de los derivados se ha convertido en algo así. Apuestan por cosas que se han convertido en la garantía de las propias apuestas o por otras cosas. Y cuando se observa con atención, es una ilusión que se retroalimenta, casi es un engaño. Porque esas apuestas se refieren las unas a las otras y no hay ninguna garantía. No tienen ninguna base. Para dar una perspectiva histórica, cuando yo estaba en el negocio en los años 80 y 90, entonces comerciábamos con opciones. Y una opción, se entiende muy bien, es la esencia de un derivado. Y se compra una opción o un contrato, basándose en la acción o el bono subyacente. Pero en el caso de los derivados, hablamos de una apuesta o de una opción, y luego surgen 5, 6, 8 o 10 generaciones de derivados, que acaban siendo una apuesta de una apuesta de una apuesta, hasta el punto de que esas apuestas se refieren a sí mismas y acaban convirtiéndose en un holograma financiero. Sé que es una pregunta muy larga y se podría decir que hasta poética, pero ¿qué cree usted de este asunto? Sí, la idea que define a los derivados es que se puede evitar el riesgo, y en los años 80 el mercado de opciones era muy pequeño y los bancos de Wall Street se dedicaban a comerciar con bonos y con acciones, y uno tenía que solucionar sus propios problemas si tenía unos balances muy abultados y el mercado iba por otros derroteros, porque entonces eso suponía el fin, y por aquel entonces Wall Street era muy honrada. Los derivados permiten compensar los riesgos con otras cosas, y por ejemplo, si se tiene un puñado de bonos en los balances, se pueden respaldar con derivados o con lo que se desee, y una vez que se ha empezado ese proceso, como usted bien ha dicho, se pueden comprar más derivados para poder respaldar esos otros derivados, y hasta se pueden crear más derivados basados
basándose en esa infraestructura que uno mismo ha creado. Y entonces se llega al punto de tener 600 billones de derivados y los bancos de inversión dicen que pueden cancelar el riesgo utilizando sus modelos especiales. Esa es la razón por la que cada vez tienen una cantidad menor de valores, pero una enorme cantidad en sus balances. Y lo que aprendimos en 2008 es que eso es muy falso. Que unos derivados no cancelan a los otros. Hay un estancamiento del flujo crediticio y un colapso sistémico. Por eso es una mentira. Me gustaría hablar de los derivados en otro sentido, que tiene que ver con la propia definición de capitalismo. En el capitalismo, existen unos empresarios que asumen riesgos cuando invierten su capital, y la cantidad de beneficio que se espera en esa actividad capitalista está proporcionalmente relacionada con un cierto grado de riesgo. Y la gente dispuesta a asumir riesgos tiene la capacidad de obtener beneficios, aunque pueden fracasar, en cuyo caso, el riesgo procede de los empresarios. Pero seguimos promoviendo que esto continúe esperando que alguien tenga éxito. Mi opinión es que existe una conexión entre el riesgo y el beneficio. Algo que no es muy difícil de entender, pero se ha eliminado la relación entre los derivados y su crecimiento, porque ahora hay capitalistas o banqueros que se dedican a realizar apuestas sin asumir ningún riesgo. Y eso es un problema muy grave, porque eso acaba con la misma definición de capitalismo. Jamie Dimon, de JP Morgan, no es un capitalista, porque realiza apuestas libres de riesgo cosechando beneficios cuando acierta. Pero cuando falla, es la sociedad quien acaba asumiendo los costes. Y eso no tiene nada que ver con el capitalismo. ¿Cuál es su opinión? Es exactamente así como funciona. Cuando se comercia, si se asume un riesgo y se respalda con otro banco, es decir, si se comercia con Goldman Sachs y se respalda con JP Morgan, entonces se puede decir que no se asume ningún riesgo, porque te quedas igual y cuantas más operaciones se hacen, como se paga un porcentaje por el volumen de operaciones, solo se necesita tener el mayor volumen posible y entonces se convierte en una cuestión de volumen en vez de una cuestión de riesgo. Déjeme que le interrumpa un momento, porque ha dicho que es un asunto de volumen y no un asunto de riesgo o de beneficio. Entonces es fácil entender por qué son importantes las operaciones de alta frecuencia y el comercio algorítmico, porque solo se impone un volumen en el sistema para ganar comisiones, para ganar esa diferencia, pero se hace sin riesgo. Y de hecho se destruye la liquidez y el mercado, porque en la vida real existe un comprador y un vendedor, y en este caso no hay una contraparte que comercie con esa operación. Y hablamos otra vez del holograma de Escher, en el que se han convertido los mercados, donde el capitalismo muere, pero Jamie Dimon, JP Morgan, Goldman Sachs, el Royal Bank of Scotland, Barclays, extraen todo el dinero como si alguien metiera un tubo en el depósito de gasolina de otro y extrajera sus acciones. Eso es lo que hacen. Lo que dice es muy interesante porque es como una acción parasitaria, así es. Pero se necesitan los participantes tradicionales que sean capaces de hacer algo así. Y en el libro hablo de eso, de que existen inversores cautos como los fondos de pensiones o los inversores a largo plazo tradicionales que quieren sus inversiones seguras. Y el papel que representa Wall Street y la City de Londres en la última década es acabar con todo lo que parece seguro. Y eso es lo que les permite alcanzar el volumen que desean, porque es lo que les sirve para respaldarse. Y luego lo empaquetan para que la gente de todo el mundo lo compre. Y ese es el combustible que pone en marcha la máquina. Yo a esto lo llamo el tráfico de droga inverso. El traficante de cocaína corta la cocaína con algo para aumentar el volumen de esa cocaína, que empieza siendo una coca colombiana de gran pureza, y la altera con algo que aumente su volumen. Pero en este caso es algo distinto, porque Wall Street empieza con unos derivados que no valen nada y luego los corta con unos bonos gubernamentales calificados con una AAA, y de repente las agencias de calificación le ponen una AAA a todo ese material. ¿Es correcto? Usted ha dicho que necesitamos a esos facilitadores, a las agencias de calificación que den su visto bueno a los balances de los bancos. Necesitamos a los facilitadores para que funcione todo el sistema, pero nadie le va a decir al emperador que va desnudo. La calificación de la deuda soberana en Estados Unidos, por ejemplo, ahora pasa por otra crisis de techo de gasto.
Las agencias de calificación dicen que van a bajar la calificación de AAA y ya la han bajado una vez. Ahora quedan muy pocos créditos en el mundo calificados con una AAA, lo que significa que las garantías de los derivados del diablo, el mayor esquema Ponzi de todos. Si pensaban que Amway era una estafa Ponzi, aquello no tenía nada que ver con los derivados del diablo. El caso es que se está acabando con las garantías, Nick Dunbar, y hasta para sacar a flote la gigantesca estafa Ponzi del fraude bancario hecha por los maestros del fraude como Jamie Dimon, se necesita un crédito calificado con una AAA, pero ya no existen. ¿Qué pasará dentro de 6 meses cuando no exista en todo el mundo un crédito calificado con AAA? ¿Desaparecerán las artimañas del holograma de los derivados? Usted mismo ha dicho que la gente no debe seguir con la ilusión de que una calificación AAA es algo seguro, y en cierto modo es un motivo para que cada uno haga sus deberes y se fije en si una inversión es tan segura como se decía que era. Nick Dunbar, autor de Los derivados del diablo, inventando el dinero. Gracias por haber venido a Kaiser Report. Nos hemos quedado sin tiempo, pero esperamos que vuelva pronto. Gracias. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Nick Dunbar, de Bloomberg, y autor de estos estupendos libros que deberían tener ya. Si quieren contactarnos, pueden tuitearnos en @KaiserReport o en facebook.com/KaiserReport. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. Van viendo desaparecer todo su capital, porque ha habido algún hábil vendedor que les ha dicho: sabemos que inversiones van a ser más ventajosas, olvídense de su sentido común y de sus instintos y sigan mi consejo, y entonces es cuando los arruinan. Por supuesto, sabemos que tú inventaste uno de los primeros instrumentos para pronosticar las tendencias del mercado, el de la Bolsa de Valores de Hollywood, que está en hsx.com, y siempre remarcaste, junto con la Bolsa de Valores de Hollywood, que uno de los problemas que conlleva, como vemos en este artículo, es decir, que un 45% de la población cree que se puede predecir el precio de las acciones. Claro, eso es porque primero son sus clientes y luego acaban siendo sus demandantes. Los economistas saben que sí pueden predecir los resultados. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero dicen a sus clientes que no pueden predecirlos, y esa es la panacea que circula por Wall Street y la City de Londres. Y los más vulnerables son los fondos de pensiones que acaban... Ellos se quedan con todo el beneficio y nosotros nos quedamos con todo el riesgo. Para empezar, quiero que nos fijemos en este gráfico de la revista The Economist. Preguntaron a los economistas y a los ciudadanos comunes si estaban de acuerdo con la afirmación: es difícil predecir el precio de las acciones. El 100% de los economistas estaba de acuerdo en que no se puede predecir el precio, y solo un 55% del público en general compartía esa opinión. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. El ambiente empieza a ser nocivo para la salud. Está cargado con 900 microgramos de partículas de derivados tóxicos y de radiación nuclear. El aire está tan enrarecido que casi no podemos respirar y afecta tanto al cerebro que la gente casi no puede sobrevivir. Todo el mundo es puro riesgo. El mundo entero es una terrible amenaza. Pero tengo una idea. ¿Por qué no nos deshacemos de todo ese riesgo? Ah, verdad. Porque sin ese riesgo no existiría el maldito capitalismo. Stacy Herbert. Pues sí, Max, en este programa hablaremos del riesgo y del hecho de que los banqueros creen que con los derivados han logrado separar el átomo de riesgo del átomo del beneficio.